Bueno, y sin duda lo hemos hablado muchísimas veces, esta es la época pico del año donde pululan en el medio ambiente virus y bacterias. Y por eso nosotros queremos prepararnos para verdaderamente estar prevenidos y por supuesto, pues si nos aqueja alguna de ellas, poder combatirla. Hoy está con nosotros el experto, el doctor Cristian Pérez, él es jefe de microbiología del Hospital Nacional de Niños. Doctor, un placer tenerlo aquí en nuestra casa. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación nuevamente y bueno, muy feliz de estar aquí compartiendo con todos los costarricenses. En buena hora. Doctor, cuénteme un poquito, ¿cuáles son los virus y bacterias que son los que más pululan, los que están así en la lista top 10, pudiéramos decir, o top 5? Sí, claro. Bueno, efectivamente nosotros tenemos como una lista de los principales virus y bacterias que atacan a la población costarricense. Normalmente en esta época nosotros esperamos un incremento en ciertos virus, por ejemplo el virus respiratorio sincicial que tiene toda una historia con nuestros niños, por ejemplo, pero ahorita en el país lo que está circulando principalmente es el COVID-19 o el SARS-CoV y el rinovirus y el adenovirus, particularmente en cuanto a virus respiratorios. En cuanto a bacterias, ahorita tenemos una bacteria que se llama Campylobacter, que ocasiona cuadros gastrointestinales, es decir, diarrea, y en menor medida la shigella, que probablemente las personas han escuchado más de la shigellosis. Esas son como nuestro top 4 o 5 por ahora. Más comunes. Ahora, ¿de qué depende? Porque mucha gente se pregunta, ¿verdad? Cuando se dan las situaciones, ¿por qué me enfermo más yo? Porque hay gente que tiene más propensión a tener virus y bacterias, ¿verdad? A contaminarse o a enfermarse de ellas, y otros que pasan recto y generalmente son súper saludables. Sí, claro. Bueno, eso es todo un tema. Es súper amplio y es súper rico de estudiar también, pero yo creo que nosotros para nuestras casas tenemos que tener ciertos parámetros que nos tienen que servir de alerta. Okay. Lo primero es si nosotros tenemos alguna enfermedad concomitante. ¿Qué significa? O sea, si nosotros tenemos alguna enfermedad que pueda facilitar que esas bacterias o esos virus ataquen con mayor severidad. Dentro de esas están, por supuesto, las que ya nosotros conocemos muy, muy de cerca, la diabetes, la hipertensión, pero también están los hábitos de higiene, los cuidados generales de salud que nosotros tengamos en nuestras casas, en nuestros hogares. Entonces, si bien es cierto, todo este tema de la pandemia nos ha servido para reenfocar ciertas actividades de nuestro diario vivir y de nuestra higiene personal, las otras bacterias y los otros virus casualmente responden a que también nosotros acatemos esas medidas de protección. Entonces, al final, el mensaje cubre toda la población de bacterias y virus. Cuanto más me cuide yo y cuanto mejor, por ejemplo, cantidad y calidad de ejercicio tenga en mi vida, cuanto mejor alimentación tenga en mi dieta, cuanto más saludable sea mi dieta, todos esos factores van a influir positivamente sobre que una enfermedad me ataque menos o más. Ahora, hay organismos que combaten de una manera mucho más efectiva los virus y bacterias. ¿Cuáles son estos y por qué verdaderamente tienen, verdad, ese escudo o esa batalla? Sí, claro. Algunas personas tienen una capacidad inmunológica para poder resolver ciertas bacterias y ciertos virus. Las personas normalmente tienen un sistema inmune que se encarga de ir monitoreando y es como hay que imaginarlo como si tuviéramos un sistema de patrullaje dentro de nuestro organismo. Es casualmente como ver una película de niños. Entonces, todos estos mediadores inmunológicos, es decir, todas nuestras patrullas en nuestro cuerpo, andan viendo qué sirve, qué no sirve, qué nos está atacando. Ahora, haciendo la misma analogía de que nosotros tenemos un sistema de patrullaje, imagínense que tienen ustedes sirenas que avisan por celular a la madre para decir, aquí hay algo atacando, y hay patrullas de nuestro sistema inmune que ni siquiera tienen la sirena funcionando. Entonces nosotros decimos, ¿cuál sistema es mejor? Bueno, el sistema que mejor avise a todas las demás células de protección del cuerpo para decirle, hay algo entrando en nuestro organismo, hay que atacarlo. Es un equilibrio y esto es muy importante. Algunos cuerpos tienen patrullas que hacen demasiada bulla. Entonces, llega algo y activan tan fuerte el sistema de protección que nos ocasiona un daño a nosotros mismos. Entonces, el sistema inmunológico es toda una balanza donde las patrullas tienen que activarse, las sirenas tienen que sonar, pero no pueden sonar tan duro.
Porque si no nos afecta. porque si no nos afecta también. Ahora, ¿de qué depende? A ver, si decimos que un grupo de 10 personas, por ejemplo, ¿verdad? Tienen como las mismas actividades, salen a la calle, van, hacen esto y el otro. ¿De qué depende que unas se enfermen y que no? Y que contraigan ciertos virus o ciertas bacterias. Claro. De las más comunes, como las 5 que usted mencionó, doctor. Sí, claro. Bueno, aparte del sistema inmunológico, ya hemos hablado, llevamos 2 minutos hablando de nuestro sistema de protección. Ahora, volteemos la tortilla. Correcto. Hay que pensar en el virus y la bacteria. Muchas bacterias tienen una capacidad de ataque mucho mayor que otras. Eso se llama la virulencia, o la capacidad de producir enfermedad. Algunas bacterias necesitan muy poca cantidad para producir un cuadro infeccioso. Uno de los ejemplos es casualmente Shigella. Shigella ocupa 100 unidades, de 1 a 100 unidades para poderse infectar. 1 a 100 unidades, para que ustedes se imaginen, es como agarrar la punta de una aguja y partirla en 100 Hijo. y verla ahí. Ajá. Ahí están las 100 bacterias. Ajá. En tanto que otras u otros virus requieren una cantidad exacerbada. Okay. Nuevamente, si vamos 10 a pasear y yo me enfermé, si me enfermé por una bacteria que ocupa 100 unidades, probablemente fue porque cometí el mínimo error. Ajá. Y los demás no. Si me enfermo con una bacteria que ocupa muchísima cantidad para infectarme, bueno, no fue tan mínimo el error. Probablemente andaba con las manos un poquillo cochinillas Sucias. y entonces tal vez cometí un error más grave. Claro. Me robé la uva del supermercado, por ejemplo. Ay, no digas. ¿Cuántas hay ahí, verdad? ¿Cuántas bacterias pueden haber ahí? ¿Cuánta gente tocó esa uva antes de que yo la cogiera? ¿Cuáles pueden ser esos errores mínimos, quizá? Porque si usted menciona la uva, pueden ser otros, o las manos sucias, que bueno, ahora evidentemente con la pandemia no es mucho más cuidadoso con las manos limpias, Sí. pero ¿qué otros hábitos por ahí que nosotros fallemos? Eso es muy interesante porque casualmente la pandemia nos empezó a ventilar un montón de errores que nosotros Sí. teníamos. Yo le puedo decir al ladroncillo de uvas que probablemente ya ahora ya lo piensa 2 veces para robarse la uva del tiene un pañito supermercado. húmedo o algo ¿Verdad por que sí? Entonces, eso lo que hizo fue ventilar un error tradicional que teníamos como costarricenses, de decir, no me va a pasar nada. Entonces, reforzar los hábitos de higiene redunda nuevamente en una protección. Ya no tenemos que cometer esos errores. El hábito de limpiar las frutas y las verduras cuando llegamos del supermercado a nuestras casas, lo empezamos a ver ¿cuándo? Con la pandemia. Pero debimos hacerlo desde hace mucho tiempo. Nosotros ahora, con la pandemia, pensamos, uy, no, eso tal vez lo tocó alguien con COVID. Sí. Pero nunca nos cuestionamos antes de eso. Mira, tal vez alguien con Shigella lo tocó, Sí. o alguien con Campylobacter o alguna bacteria que produce diarrea. Pero uno ni lo pensaba. Uno no lo pensaba. Esta nueva realidad y esta nueva normalidad que estamos hablando no solo radica en términos COVID, sino que radica en cuántas cosas estuve haciendo yo durante un montón de tiempo que pude haberlas reforzado antes de la pandemia. Ahora, en este cuidado que usted menciona, ¿han bajado los casos de todos estos virus, esos de cuadros de virus y cuadros de bacteria? Esa es una muy buena noticia que traigo. En realidad, gracias a que la población costarricense ha implementado medidas de protección, las curvas que llamamos nosotros, que es el número de casos que tenemos de los diferentes virus y bacterias, ha disminuido considerablemente. Un ejemplo claro es el virus respiratorio sincicial, que afecta, ustedes saben, todos los años, es parte de las noticias, el virus respiratorio sincicial en niños, ¿Cierto? en hospital de niños. Nos ha saturado el Hospital Nacional de Niños, el virus respiratorio sincicial. Este año, gracias a Dios, y a que todos los costarricenses estamos acatando las medidas de protección, el virus respiratorio sincicial ha sido ínfimo en comparación con otros años. Ahora, en el caso de los niños, con la experiencia de ustedes, ¿verdad? ¿Cuál deberían de ser o cuáles deberíamos tener cuidado en esos hábitos o en esos errores que usted menciona para con ellos, para protegerlos? Sí, por supuesto. Nosotros tenemos ahorita un escudo grandísimo para los niños y es que el ciclo escolar está detenido. Pues sí. Entonces, Sí. como padres de familia, ¿qué tenemos que decir? Ok, ¿cuál sería la medida a acatar si mi hijo va a la Vuelve, escuela claro. y vuelve a clases en contacto con sus compañeritos y en contacto con una sociedad que tiene la libertad de jugar, que tiene la libertad de embarrialarse, que tiene la libertad de compartir cosas? ¿Dónde empieza nuestra responsabilidad? En decirle a nuestros hijos, bueno, no es que usted no va a jugar con sus compañeros, es que usted tiene que ver que después de jugar con sus compañeros alegremente, tiene que hacerse higiene de manos,
y entrar de nuevo al salón. Que si va a comerse la fruta que yo le doy de merienda, entonces límpiela. Ya mamá la limpió en la casa o ya papá la limpió en la casa, pero límpiela otra vez antes de comérsela. Y ellos tienen que ir empezando a entender esta nueva normalidad. Ahora, mucha gente con diferentes situaciones de virus, por ejemplo, manifiesta que muchos son contagiados por los adultos, por los mismos miembros del hogar. Sí. ¿Cómo poder proteger a nuestros chicos? Bueno, este es un asunto también importante y redunda nuevamente en la pandemia que estamos viviendo. Nosotros, por el hecho de ser burbuja y por el hecho de ser familia, no tenemos la libertad tampoco de descuidar nuestros hábitos de higiene personal. Entonces, si convivimos con nuestros hijos, convivimos con nuestras parejas, también los hábitos de higiene deben prevalecer. Entonces, si yo voy a pasarte una manzana, porque es nuestra merienda, la obligación es también que vos tenés que lavar esa manzana y hacer la higiene personal. ¿Por qué? Porque ¿cómo vos sabés qué hice yo antes? Claro, claro. Convivimos en la misma burbuja, cierto, pero también dentro de la burbuja tenemos que tener cuidado. Te voy a decir un dato importantísimo. Ahorita la transmisión del COVID, por ejemplo, está 1 a 1. 1 a 1 y un poquito más. Y la mayoría de las personas que se contagian de COVID-19 son, bueno, no la mayoría, pero un porcentaje muy importante, son adquiridos en el entorno intrafamiliar e intralaboral. Ajá. Entonces, estos componentes intrafamiliar e intralaboral, ¿qué reflejan? Reflejan un exceso de confianza. Porque claro, pasamos todo el día aquí tranquilo y de pronto sale la frase, tranquilos, es que somos burbuja. Pero esa burbuja es casualmente la que nos tiene donde nos tiene. Seguimos con los casos activos, seguimos diagnosticando casos todos los días. Ahora, doctor, ¿qué pasa, por ejemplo, en el bus? Que también ha sido, ¿verdad?, que es un punto donde muchos pasamos muy cerca, porque mentira que uno tiene 1 y pico, o ni siquiera un metro de diferencia o de distancia entre uno y otro. ¿Cuáles pudieran ser los errores que cometemos ahí? Quizá esto porque vamos a seguir viajando en bus, van a seguir la gente transportándose a sus trabajos, a sus hogares. Entonces, ¿qué le podríamos recomendar para que vaya seguro? Sí, es muy importante y como decimos desde el principio, no estamos hablando solo de COVID, estamos hablando de todas las bacterias y todos los virus que pueden ocasionarnos enfermedad. Y la medida es la misma. Hay mucha gente que se estresa y se pone guantes y se pone todo. No. El contacto, las superficies de entrada de los microorganismos normalmente es boca, nariz, ojos. Eso para los microorganismos que ocasionan resfriados y los que ocasionan diarreas. Entonces, nuestras zonas de protección casualmente, o las zonas a proteger casualmente son la cara en general, la nariz, la boca, los ojos. Entonces, yo me monto en el bus, pero yo tengo que ir haciendo un repaso de las superficies que voy tocando. Si yo pagué con monedas, estoy tocando una superficie sucia. Claro. Si me tomo de las barras, estoy tocando una superficie sucia. No pasa nada, o sea, yo puedo ir a buscar mi asiento, me siento, hago la higiene de manos y luego toco mi cara. Ahora, no tengo que andarme tocando la cara todo el tiempo. Lo que pasa es que hay movimientos involuntarios que incluyen tocarse la cara. Se abrió la ventana del bus y entró el viento, entonces el pelo se me fue para la cara y pues yo me lo quito. Claro. Hay que tener cuidado en esos momentos. Entonces hay que ser suficientemente astuto para ver cuáles son los momentos de riesgo. Porque con guantes igual, el guante se está ensuciando y pensamos inconscientemente que el guante me toco la cara y no Claro. pasa nada. Y el guante da una sensación falsa de seguridad que está desrecomendada desde siempre. Está igual de contaminado. Los guantes son un instrumental de procedimiento médico o quirúrgico, únicamente. Clarísimo, doctor, y como siempre es un placer tenerlo aquí, el doctor Cristian Pérez, que nos dio hoy todos estos consejos, y sí, cierto, esos errorcillos, ¿verdad? Y a seguir cuidándonos. Doctor, Claro, muchísimas gracias. No, para servirte, muchísimas gracias, y un pase saludo a feliz todos los compañeros del hospital y de mi pueblo amado Siquirres, que está hoy de cantonato, entonces, bueno, siquirreño de corazón, así que un saludo para todos ellos. Saludos a todos Siquirres, de corazón, de todo el equipo de Giros, también para todos ustedes. Muchas gracias, doctor.